Tu palabra dice que aún muerto en vuestros pecados, Señor, tú moriste por nosotros, Señor. Por eso te alabamos, te exaltamos. Gracias, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Eres digno de alabar. Adora al Señor ahí y exáltalo y dice, Señor, gracias, Señor, por tu amor incondicional. Eres digno de alabar. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Dile al Señor, oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, me persigue, deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, Él se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Lejos de ti, amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Todo mi valor te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, oh, se entregó por mí. Oh, tu amor me sostiene, amor sin condición. Gracias, Señor. Gracias por tu amor sin condición. Levanta ahí tu mano y adórale. Te pido esto con nosotros. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme. Dile al Señor. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas.
su Señor. ¿Cuánto le dan gracias por su amor incondicional? Amén. Él es digno. Gracias, Señor, porque no hay nadie como tú. Eres digno de alabar, eres digno de exaltar. Bendigo, Señor, este día, bendigo este servicio, Señor, bendigo los hermanos, Señor, y hoy, Señor, que la palabra que pongamos sea para la edificación de todos nosotros. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Damos, ¿verdad? Voy a darle la bienvenida a una persona muy especial, ¿verdad? Una persona muy especial para mí, ¿verdad? Desde que lo conocí, se volvió una persona muy especial en mi vida. Y Dios ha trabajado a través de él y a través de mí, ¿verdad? De esta persona. Voy a pedirle a Kevin que se ponga de pie. Le doy la bienvenida a Kevin. Es más, pasa para acá, Kevin. Ven, pasa para acá. Pasa para acá. Pasa para acá. Pasa para acá. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Cierra los ojos. Vamos a orar por Kevin. Ayúdenme a orar por Kevin. Después le explico por qué. Extiende sus ojos. Señor Dios, bendigo a Kevin. Bendigo su vida, bendigo, Señor, su hogar, bendigo su esposa, bendigo su relación, Señor. Bendigo a su niña, Señor. Bendigo su trabajo, bendigo todo lo que haga, Señor. Y sobre todo, Señor, yo te pido que encienda el fuego tuyo que está dentro de él, que desde la niñez, como dijo Pablo, ha sabido las sagradas escrituras y que él sabe que son útiles para enseñar, para redarguir, para convertirlo en el hombre perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Te lo pongo en tus manos y lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Va, siéntese, Kevin. ¿Saben quién es Kevin? ¿Alguno sabe quién es Kevin? Mi hijo Kevin. Él vive a 5 horas de acá, ¿verdad? Y vive allá con su familia, tiene una niña que por ahí andaba, ¿verdad? Ayer nos vieron y gracias a Dios por estar él aquí. Y recuérdate que Dios te ama, Kevin. Amén. Que todo lo que tú hagas es por la voluntad de Dios. Y todo lo que te ha pasado ha sido por las oraciones de tu abuelo, de tu padre y de tu madre. ¿Ok? Amén. Acuérdate siempre de eso. Así es de que mi papá era predicador y decía, el primer mensaje que yo doy es a mis hijos. Y él predicaba y se arrimaba a uno cuando estaba predicando, porque mira, y nos decía y uno llegaba todo nervioso. A veces yo hago eso con Kevin, pero no siempre, ya está muy grande para eso. Bueno, vamos. ¿Qué es lo que pasa aquí con Pablo? Pablo mira una visión. Ellos querían ir a diferentes lugares, pero el Espíritu Santo les estorba a no ir a esos lugares. Ellos querían ir a diferentes formas de predicar, pero el Espíritu Santo les estorba para ir a diferentes lugares. ¿Por qué? No es porque el Espíritu Santo o Dios no quería que predicara a ciertas personas, a ciertos grupos, a ciertas ciudades. Simple y sencillamente porque no era el propósito de Dios. Vamos a ver después por qué es que el Espíritu Santo le prohíbe eso. Porque el Espíritu Santo busca otros propósitos. Muchas veces nosotros queremos hacer cosas, pero el Espíritu Santo nos impide. Y decimos, wow, pero si ese trabajo es bueno, ahí tengo prestaciones, ahí tengo buen salario, me queda cerca de la casa, pero Dios te cierra las puertas. Y dice, pero ¿por qué yo no estoy en ese trabajo? Si yo era la persona adecuada, yo era la persona más dispuesta para eso. Pero Dios muchas veces cierra la puerta por un propósito aún mayor que eso, aún más grande que eso. Dios cierra algunas puertas muchas veces y nos abre las puertas más difíciles, más incómodas, pero es que esas puertas incómodas son las que te llevan a las puertas más grandes y a las puertas más gloriosas. Amén. ¿Cuántos han experimentado eso? Mucha gente hemos experimentado, ¿verdad? Esas cosas. ¿Qué es lo que pasa con Pablo? Pablo viene y quieren ir a un lugar porque están ansiosos de predicar el evangelio. Ellos quieren predicar el evangelio en diferentes lugares, a todo el mundo, haciendo y cumpliendo el mandato del Señor que dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero Pablo viene y dice, vamos a ir a este lugar. Y el Espíritu decía, no por allí. Y pues entonces vamos a ir a otra ciudad. Y Dios decía, no por allí. Y iban así en diferentes lugares y en diferentes formas. Pero entonces Pablo estaba orando en visión y entonces viene esta visión. Mira el versículo 10, lo que dice de Mateo 16. Dice, el 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa por Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios lo llamaba para que anunciase el evangelio. Macedonia era una región grande y dentro de Macedonia había una
iglesia o una ciudad que se llamaba Filipo. Filipo, de ahí viene la iglesia de Filipenses, la iglesia de Filipo. ¿Por qué se llama Filipo? Bueno, porque había un gobernador que se llamaba Felipe de Macedonia. Viene el gobernador, le puso el nombre de él a esa ciudad. ¿Por qué? Porque este era el hijo de Alejandro el Grande. Entonces, todos los gobernadores venían y ponían sus nombres a sus ciudades. Entonces, Felipe le puso el nombre de Filipo, ¿no? A la ciudad de Filipo. Entonces, esta ciudad era una ciudad que necesitaba la ayuda del Señor. Y entonces Pablo viene y va a esa ciudad. Y cuando va a esa ciudad, Pablo dice, bueno, el Espíritu nos está guiando a esta ciudad. El Espíritu nos está guiando a que vayan por allí. Y va a esa ciudad, ¿verdad? Y cuando él llega a esa ciudad, encuentran a una mujer que se llama Lidia. Esa mujer se llama Lidia, van a predicar allí y la primera que encuentran es una mujer que se llama Lidia. Esta mujer que se llama Lidia los acepta en su casa. ¿Sabe quién era Lidia? Lidia era una mujer mercadera, que tenía mercancía, vendía telas y hacía colores de tela y todas esas cosas, ¿verdad? Y ella vendía por toda esa área de Asia. Ella era una mujer de Tiatira, ¿verdad? De una ciudad llamada Tiatira. Esta Lidia era una mujer que tenía mucho dinero. Esta mujer tenía mucho dinero y esta Lidia los aceptó en su casa. Y le dijo, vengan acá. La casa de ella era grandísima. Ella tenía mucho dinero. Y esta Lidia, cuando llega a su casa, ahí lo pueden ver, ¿verdad? Ahí se nota en la historia de la Biblia, ¿verdad? Y entonces esta Lidia, cuando ellos llegan a su casa, ella le prepara un cuarto a Pablo y a Silas, ¿verdad? Y los acomoda, porque esta mujer era pudiente. Y mira lo que sucede. Lo que sucede es muy interesante. Vamos a ver lo que dice, ¿verdad? Filipenses 4. Dice así en Filipenses 4, el versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Y sabéis que vosotros, oh filipenses, desde el principio del evangelio, cuando partí de dar y recibir, participaron conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros los filipenses. Ya estamos hablando de esta iglesia de Filipo. Esta mujer Lidia, y quiero ahondar un poquito sobre cómo se formó esta iglesia de Filipenses. Ya vimos que se llama la iglesia de Filipenses. ¿Cómo se fundó esta iglesia? La primera persona que acepta a Cristo se llama Lidia. Una mujer mercadera que tenía una casa grande, era muy adinerada, y esta mujer va y acepta a Cristo. Pero no solo ella acepta a Cristo, sino que después van y acepta su casa, su familia, la familia de ellos, los empleados que ella tenía y todo eso, y se vuelven a Cristo. Y entonces empieza a funcionar en esa casa de Lidia, que allí se hospedaba Pablo y Silas, y empiezan a hospedar esas personas. Después viene Lidia y se va, y ellos se van por la calle predicando el evangelio, y de repente venía una mujer con un espíritu, ¿verdad?, de adivinación, y estaba atada y estaba esclavizada sobre unos hombres que se aprovechaban del espíritu de adivinación de ellos y cobraban. Y estos decían, estos son hombres de Dios, y esto y el otro, y esta mujer venía y profetizaba. Entonces ellos vinieron y liberaron a esta mujer. Vino el apóstol Pablo y los otros vinieron y la liberaron. Y liberaron a esta mujer. Y esta mujer fue libre. Esta mujer fue libre de su atadura. Fue libre de su esclavitud. Porque era esclavizada también. Porque los hombres cobraban por las adivinaciones de ella. Y esta mujer fue liberada. La mujer que fue endemoniada y fue liberada tanto de su atadura espiritual como de su atadura física y económica que tenían, ¿verdad?, sobre ella. Y vienen cuando estos hombres se dieron cuenta de que su negocio se había apartado un poco, habían perdido su negocio porque Pablo había liberado a la mujer. ¿Sabe qué hicieron? Lo fueron y lo demandaron a Pablo. Hicieron una demanda. No solo en Estados Unidos hay demanda, hace más de 2000 años le hicieron una demanda a Pablo. ¿Por qué? Porque la ganancia que estos hombres obtenían por esa mujer, por la sanidad que Pablo había hecho en ella, esta mujer ya no adivinaba más, ya no trabajó más, ya no le ofrecía más ganancia a estas personas. Entonces echaron preso a Pablo. Y cuando Pablo llega preso, le dicen y le recomiendan al carcelero que lo metan en la celda más oscura, más fría, y la última, la peor de las celdas, que los metan allí.
¿Y saben qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ellos están allí, este carcelero lo metió y lo puso allá. ¿Y saben qué dice la historia de los carceleros? Los carceleros romanos generalmente eran hombres duros, eran hombres sin sentimiento. ¿Sabe por qué los carceleros eran hombres que no les importaba nada? No tenían corazón, no les importaba si tú venías, si era justo o era injusto. Él sabía que era injusto lo de Pablo, pero a él no le importó nada. ¿Saben por qué? Porque los carceleros generalmente eran gente que habían sido soldados del ejército romano y que ya estaban retirados o ya no podían participar en batalla. Entonces esa gente los ponían de carceleros porque eran fuertes, eran hombres de 1000 batallas, eran hombres duros, eran hombres que no les tenían miedo a la muerte, eran hombres que habían sufrido tanto en la guerra que no les importaba nada, eran insensibles. Y este carcelero romano pudo haber sido uno de esos hombres insensibles, que pudo haber sido militar, pudo haber sido un hombre que había matado a muchos, había muerto a morir a mucha gente, pudo haber matado familias, pudo haber hecho muchas cosas terribles, atroz, que su conciencia estaba cauterizada, que su conciencia ya estaba sin ningún sentido, ya su conciencia ya no estaba bien. Era un hombre duro, era un hombre déspota, muy fuerte. ¿Y saben qué? Cogieron a Pablo, dice, y lo azotaron, y lo sangraron, y lo golpearon duro, y lo metieron a la última celda, y lo metieron allá donde estaba el frío, y lo pusieron allí en lo más oscuro, donde no se podía escuchar nada. Imagínense, hace 2000 años, estar preso en una celda donde no había wifi, no estaban en su teléfono viendo qué hay. O bueno, hoy es tiempo de ir a ver la película ya al salón. No. Ellos estaban en mazmorra, ellos estaban en piedra. Pudo haber habido agua, pudieron haber habido animales, ratas, cucarachas, insectos. Todo allí estaba Pablo y estaban, ¿saben qué? Sangrando, heridos porque los habían azotado. Y este carcelero los metió allá. ¿Y sabe qué hizo después que los metió allá? No les importó. Se fue y dice la Biblia que fue a dormirse. Se fue a dormir el carcelero. ¿De qué yo estoy hablando? De esta primera iglesia de Filipenses. Así como este país hubieron hombres que pasaron cosas duras para ser formados, para poder dar su vida por este país. Así en la iglesia filipense hubieron gente que fueron gente del común muchas veces. Pero ¿saben qué? Que hicieron la diferencia. Ninguno de nuestros caídos han sido hombres superhéroes. No han estado en serie, no han estado en televisión. A lo mejor no son mediáticos, pero ¿saben qué? Han sido personas como usted y como yo, de lo normal, de lo básico de Estados Unidos. Pero han dado su vida por este país. Han dado su vida por este país y hoy es tiempo de recordarlo. Esta iglesia de Filipo pasó lo mismo. Esta mujer que tenía dinero, pero ¿saben qué es lo que pasa con esta mujer Lidia? Volviendo un poquito a Lidia, tenía dinero, pero le dijo a Pablo, tengo una necesidad mayor, una necesidad que no es de dinero, una necesidad de conocer a Cristo. Y Pablo le predica el evangelio y esta mujer acepta. Yo no sé cuántos de ustedes a lo mejor económicamente está bien, o conocen a alguien que económicamente está bien, que no necesita nada, tienen buenas casas, buenos trabajos o buenos negocios, que viven bien, tienen sus ahorros, pero ¿saben qué? Aún no llega a la felicidad, aún no tiene la felicidad. A lo mejor hay personas que conocen, a lo mejor sus patrones, sus jefes, son personas que tienen plata, tienen los carros que quieren, pueden hacer los viajes que quieren, pero ¿saben qué? No tienen la felicidad, no tienen ese sentido de gozo. Eso le pasaba a Lidia, a una de las miembros de la iglesia de Filipo, a este miembro de Filipo que se llama Lidia. Eso le pasaba, tenía dinero, tenía todo, pero no tenía la felicidad. Y esta mujer vino y entregó su vida a Cristo. Y después que entregó su vida a Cristo, dice el relato de que Cristo viene, de que Pablo viene y le predica también a la casa. Y dice, y su casa también recibió a Cristo. O sea, que encontramos que la primera persona en establecerse en la iglesia de Filipo se llama Lidia. Tenemos otro grupo de personas que se llama, ¿verdad?, la casa de Lidia. Y sus empleados, los que vivían con ella, sus empleados. Y tenemos otro tercer grupo que era esta mujer que fue salvada, ¿verdad? Que fue liberada, que fue salvada. Esta mujer endemoniada. Y esta mujer corrió la voz y mucha gente la pudieron ver. Si esta era la que estaba atada, si esta era la endemoniada. Ahora mira cómo predica Cristo. Esta mujer también predicaba a Cristo.
a otro grupo de mujeres. Yo no sé cuántos nosotros hemos estado atados, cuántos nosotros hemos estado atados en diferentes formas, en diferentes circunstancias. Puede ser atadura en el matrimonio, puede ser atadura en lo familiar, atadura, ¿verdad?, económica muchas veces, atadura física, ataduras de enfermedad, muchas ataduras. Pero ¿sabe qué? Dios viene y nos libera, Dios viene y nos da esa solución. Entonces este es otro grupo de esa iglesia de Filipo, una persona, ¿verdad?, atada. Y este Pablo viene y la libera en el nombre del Señor. Pero tenemos otro grupo, ¿verdad?, que es el del carcelero de Filipo. Este carcelero, que era un hombre insensato, que era un hombre sin corazón, que era un hombre rudo, fuerte, ¿verdad?, que no le importaba el dolor de otro. Cuando hubo aquel terremoto y este hombre vio que se iban a ir a escapar todos, viene este hombre, grita y dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y Pablo le dice, no, tranquilo, nadie se ha escapado de la cárcel. Y le digo, ¿qué puedo hacer? Y le dice, entrégate al Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo, piensa en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ¿saben qué? Este hombre fue y se arrepintió. Y dice que agarró a Pablo después de haberlo puesto en las mazmorras más duras, más frías, más húmedas, más duras, más oscuras, donde habían animales, donde habían de todo. Después que él lo había puesto allí y se había ido a dormir, ¿sabe qué hizo? Se lo llevó para su casa, se lo llevó a la casa de él, lo puso en una habitación, me imagino que lo calentó. Y dice la Biblia, ahí está en la Biblia, dice que empezó y les curó sus heridas, herida. Me imagino cómo la esposa de este hombre, los hijos, los nietos, la familia de ese hombre, al ver al padre tan duro, tan rudo, que era tan fuerte, tan estricto, cómo ver con amor limpiar las heridas de Pablo y Silas, cómo pudo haber visto con amor limpiando esa herida, curando y dándole el mejor habitación, dándole comida caliente, atendiéndolo. ¿Saben qué? De haber dicho, wow, algo pasó aquí, algo pasó con mi papá, algo pasó con mi esposo, algo pasó con mi abuelo, algo pasó con mi hermano, algo pasó con mi patrón, algo pasó aquí en este lugar. Porque ¿saben qué? Que cuando Cristo llega, algo pasa. Como dice el poema aquel, aún la piedra insensible se vuelve más sensible cuando hay amor. Cuando hay amor, ¿sabe? Y este hombre insensible transformó su corazón para ser una persona sensible, para ser una persona, ¿sabe qué? Amadora, y pudo amar y pudo transferir. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros a veces nos volvemos insensibles al dolor de otro. Muchas veces nos volvemos insensibles al problema de otro. Muchas veces nos volvemos insensibles a la necesidad de otro. Muchas veces nos volvemos insensibles, ¿verdad?, a muchos dolores que otros están sufriendo. Muchas veces nos volvemos como el carcelero. Pero si tenemos a Cristo, tenemos que ser sensibles. Si tenemos a Cristo. Y ¿sabe qué es algo interesante sobre esto de la sensibilidad? Que hay algo que dice la Biblia. ¿Sabe qué? Si un amigo mío, o pregúntese usted, si un amigo de usted está pasando mucha necesidad de cualquier forma, puede ser una necesidad moral, espiritual, una necesidad económica, una necesidad de enfermedad, lo que sea, y usted tiene la posibilidad de poderle ayudar, ¿cuánto le ayudamos? ¿Cuánto ayudamos a un amigo? Todo, ¿verdad? Todo le ayudamos. Pero si el que está pasando esa necesidad, ese dolor que está pasando, de cualquier circunstancia que sea, ya no es nuestro amigo, si no es un conocido, ¿le podemos ayudar? Amén, ¿verdad? Algunos ya las manos fueron menos, ¿verdad? Pero si el que está pasando la necesidad ya no es mi amigo, ni es mi conocido, sino que ¿sabe qué? Es la persona que más daño me ha hecho. Es la persona que más, yo no sé si chivateado es mala palabra, ¿no? Chivatear, no. Ok, la puedo decir pues porque está ahí cámara. Si es el chivatón del trabajo y te está tirando ahí, serruchando el piso y tiene una necesidad, yo no sé si tú le puedes ayudar. O es aquel que por culpa de él te botaron del trabajo, o que por culpa de él te llamaron a la migración, o que por culpa de él tú estás en esa situación y perdiste ese dinero, o por culpa de él tú estás a como estás, o por culpa, se volvió tu enemigo prácticamente. Ahora mi pregunta es, si esa persona que ha sido tu enemigo, que tú sabes que te ha hecho daño, está pasando una necesidad dura, ¿tú le ayudarías?
Hasta ahí estaban bien los bienes, ¿verdad? Ahora como que cambió un poquito la cosa. Pero no importa, dice la Biblia. ¿Sabe qué dice la Biblia? Todos dicen que el evangelio es fácil. No, no es tan fácil. La ley dice, la ley en el pasado era más difícil, era más dura. Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo lo veo más fácil. ¿Sabe por qué es más fácil? Que cuando el pastor viene y me da un golpe a mí, la ley anterior decía, tú le puedes dar el mismo puñetazo a él. Y para mí es más fácil darle el puñetazo a él. Pero la ley de Cristo es más grande. La ley de Cristo es diferente y es más dura y es más pesada, porque ¿sabe qué es lo que dice? Si el pastor Rúgero te da un galletazo a ti, ¿qué dice la ley de Cristo? No dice, ve y dale tú igual, ojo por ojo, diente por diente. No, dice, ponle la otra mejilla. Si él te dio en una mejilla, ponle la otra mejilla. ¿Cuál ley es más dura? ¿Cuál ley usted quiere cumplir con gusto? ¿La de poner la otra mejilla o la de devolverle la galleta a él? Así que la ley de Cristo es más dura que la ley del Antiguo Testamento. Así es de que, ¿sabe qué? Dice la Biblia, si tu enemigo, no dice tu amigo, dice si tu enemigo te pidiere algo, dáselo. Dáselo. Y dice la Biblia, dice el Señor, amad, ¿a quiénes? A vuestros enemigos. Ni siquiera dice, ama a tu hijo, esto ya se sobreentiende. Yo amo a Kevin no porque es bueno, no es porque me hace caso, no porque me comió toda la comida cuando era niño, sino, ¿sabe qué? Porque es mi hijo. Yo no necesito una excusa para amarlo a él. La excusa que yo tengo para amarlo a él fue verlo nacer. That's it, eso es todo. Pero con respecto al enemigo, tenemos que crear ese hábito de amar a nuestro enemigo. Eso dice la Biblia. Y si no lo hacemos, entonces estamos mal con la Biblia. Y hay personas que lo harán, mucho. Les voy a poner el caso de un hombre. Un hombre vino y mató a la mujer, la mató. No recuerdo los detalles cómo la mató y lo echaron preso. El papá de esta mujer muerta, fue a la cárcel. Y llamó pedir hablar con este hombre que estaba en la cárcel, que había matado a la hija de él. Fue y lloró delante de él y le dijo, te perdono por lo que le hiciste a mi hija. Y a ti te quiero como un hijo mío. Y quiero que la salvación de tu alma llegue a tu vida. Y ese hombre lloró en la cárcel y perdonó a este hombre que había matado a su propia hija. Y este hombre era un hombre boricua que se llamaba Gigi Ávila. ¿Se recuerdan? Gigi Ávila. Eso hizo Gigi Ávila. Fue a la cárcel a perdonar al hombre que había matado a su propia hija, a la hija de Gigi Ávila. Y él fue y lo perdonó. ¿Existen esas personas? Sí existen. ¿Son pocas? No son pocas, son muchas. ¿Lo hacen porque ellos quieren? No, lo hacen porque el Espíritu de Dios está en ellos y hay una ley que cubre sobre ellos. Esta iglesia de Filipo se creó así. Este carcelero vino y cubrió la herida. Este carcelero cubrió la herida de estos hombres. Los cubrió y lo sanó. Y ahí empieza una iglesia de Filipo. Allí empieza la iglesia de Filipo. Esos fueron los primeros miembros de esta iglesia de los filipenses. La iglesia, la casa de Lidia y su casa, la mujer esclava y los que estaban alrededor de ellos, el carcelero de Filipo y la casa del carcelero de Filipo. Todo eso transcurrió. ¿Y saben qué? Después que Pablo se va de Filipo, ¿sabe dónde va Pablo? Pablo viene y viaja para Tesalónica y allá predica el evangelio. Y después que predica en Tesalónica, se va para un pueblito o una ciudad que se llamaba Berea. Y se va para allá, para Berea, a esa iglesia, que cuando ellos llegaban, cuando él predicaba, la gente iba y buscaba ver si era verdad, que el evangelio de Pablo era verdad. Y Pablo va para allá, para los hermanos de Berea. Después Pablo va para Atenas, después Pablo va para Corinto, después Pablo va a diferentes otros lugares y después de Corinto regresa otra vez a Filipo, a los filipenses. Nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con todo esto? Que Dios le había cerrado puertas a Pablo en diferentes ciudades, pero después que él fue a los filipenses, a la iglesia de Filipo, se les abrieron puertas a Tesalónica, a Berea, a Atenas, a Corinto, a todas esas ciudades se le abrió y a todo el área de Asia. Él fue a esa región a predicar, donde primeramente se le había dicho que no iba. ¿Y sabe por qué fue todo eso? Fue todo eso por lo que dice en Filipenses 4,
que lo habíamos leído, 4, el 15 y el 16 dice así, Filipenses 4, 15 y 16. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, hablando de la ciudad de Filipo, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, o sea, cuando me fui de donde ustedes, ninguna iglesia participó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea, que los recursos, dinero y todo lo que Pablo utilizó para poder viajar y hacer ese otro viaje después de Filipenses, después de los Filipos, todo eso que Pablo pudo utilizar, todos esos recursos económicos se lo proveyó la iglesia de Filipo. La iglesia de Filipenses le proveyó a Pablo cómo hacer más eso, cómo ampliar su ministerio. Esta iglesia de Filipo le dio a Pablo eso. Le soltó a Pablo su generosidad al ver que Pablo había hecho un trabajo excelente en sus vidas, que había sembrado en ellos. Fue y ¿saben qué? Le dio su felicidad, le dio su gratitud, toda la felicidad que ellos sentían por Pablo, toda la gratitud se lo dio y Pablo pudo predicar el Evangelio. Dios tenía un plan. Dios decía, tiene que pasar primero por Filipo porque allí es la fuente de bendición de Pablo. Así como José de Egipto tuvo que pasar por la cárcel porque en la cárcel estaba la fuente de bendición para poder ir al faraón. ¿Se acuerdan el sueño de José que en la cárcel? Así mismo Pablo tenía que ir a Filipo. La iglesia de Filipo se dio con todo. La iglesia de Filipo. Y mire lo que dice el versículo 16. Pues aún en Tesalónica, después de Filipo fue a Tesalónica. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra para mis necesidades. No es que busco dádiva, sino que busco frutos que abunden en vuestras cuentas. Le dijo Pablo, yo no estoy buscando que me den, pero ¿saben qué? Cada vez que me den, algo se deposita en sus cuentas. Algo hay en sus cuentas, en sus corazones, cada vez que ustedes dan. El camino hacia la generosidad, estas personas lo encontraron. El camino de dar es la cosa donde ellos encontraron. El camino de la generosidad. Y mire, qué interesante que estas personas eran tan así, tan dadivosas, que Pablo pudo maximizar su ministerio. Pablo pudo maximizar el ministerio que Dios le tenía a ellos. Y quisiera leer Gálatas, ¿verdad? Gálatas, ¿verdad? Está hablando sobre 16. Me he hecho pues enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar el celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, porque quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar todo. ¿Sabe qué? Pablo le decía a esta iglesia, quiero formar un celo en ustedes para que, ¿sabe qué? Este celo en lo bueno pueda ser bueno. Este celo sea bueno en ustedes. Así como Filipenses pudieron dar más. Pablo dice de los filipenses, ¿sabe qué dice los filipenses? Porque ellos aún dieron en medio de sus pobrezas. Dice que los filipenses dieron en medio de todas sus pobrezas, ellos dieron la obra del Señor. Y algo muy interesante que Pablo habla también a los filipenses, le dice, porque de haber sabido, de haber querido, se hubieran entregado ellos mismos hubieran dado sus propias vidas para bendecirme, dijo Pablo. Hasta sus propias vidas hubiesen dado. Hoy en día, recordación, hay mucha gente que dio su propia vida para que nosotros tengamos esta libertad que tenemos. Y esto no es de unos pocos años, esto han sido desde la fundación de este país, gente que han dado su vida, gente que ha caminado o han recorrido el camino de la generosidad para estar donde estamos. Yo quisiera, ¿verdad?, saber cómo está la generosidad de cada uno de nosotros. Y para concluir, ¿verdad?, quiero leer Corintios.
La segunda carta de los Corintios, Pablo los pone a ellos, ¿verdad? Dice así la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, el versículo 9. Pablo hablando de la iglesia de Filipenses. Dice así: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de ser gravoso. De todo lo que yo necesité ahí en Corinto, Pablo pone de ejemplo a la iglesia de Corinto. Pablo había puesto ejemplo a la iglesia que estaba allí en Corinto. ¿Sabe por qué? Porque ellos habían dado más de lo que él había necesitado. Y él dijo: yo no le fui gravoso a ustedes. La iglesia de Filipenses, los de Filipo, me sostuvieron a mí. Y con este último versículo concluyo. El Filipenses capítulo 1, versículo 5. Dice así: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo está dándole gracias a Dios, ¿verdad? Por esta iglesia de Filipos. Dice, versículo 3, doy gracias a Dios, Filipenses 1:3, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, porque vuestra comunión en el Evangelio, desde el principio hasta el día de ahora, estando persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Pablo alabando a Filipenses, Pablo alabando a la iglesia de Filipos por tener un corazón generoso, por dar al Señor algo, por darle al Señor. ¿Sabe qué? El camino de la generosidad no queda solo así. ¿Saben qué? Quisiera que tocáramos, ¿verdad?, el tema sobre qué acelera esa generosidad. Segundo, ¿en qué aspecto Pablo le habla de la generosidad a ellos? Tercero, quisiera saber qué promesa trae ser generoso. Cuarto, quisiera ver el momento en que Cristo acepta esa generosidad. ¿A qué Pablo la compara? Pablo compara la generosidad con algo grande. Pablo la compara con algo grande. ¿Y saben qué? Después Pablo viene y dice a la iglesia de Filipo, le dijo a la iglesia de Filipo, le dice a la iglesia de Filipo: ustedes me han rogado para que yo los haga partícipe de la gracia de Dios, porque partícipe en participar con la ofrenda de los santos. Esta iglesia llegó un momento donde le dijo a Pablo: Pablo, queremos ayudar en seguir tu ministerio, déjanos ayudarte a sembrar más. Le dice la iglesia de Filipo. No lo vamos a ver hoy porque ya no tenemos mucho tiempo, pero otro día vamos a ver eso, cómo esta iglesia de Filipo pasó de ver aquella visión que decía: Pablo, ven, pasa por aquí y ayúdanos. Pablo, ayúdanos. Aquella visión que miró Pablo, cómo esta iglesia pasó ese camino de la generosidad de decir: Pablo, ayúdanos, pasa por Macedonia, ayúdanos. Y se transformaron a una iglesia que decía: Pablo, por favor, déjanos ayudarte. ¿Cómo pasaron? ¿Cuál fue el proceso de pasar? Ven, ayúdanos déjanos, por favor, a ayudarte. ¿Cuál fue ese camino? ¿Cuál fue el proceso de ayúdanos déjanos de ayudar, déjanos que te ayudemos? ¿Cuál fue ese proceso que esa iglesia de Filipo lo pudo obtener? ¿Cuál fue ese proceso? ¿Cómo fue? ¿Dónde cambió esa mentalidad? Ahora mi pregunta es: ¿dónde cambia la mentalidad de fraternidad cristiana? De decir: wow, me han ayudado, wow, hemos sentido la presencia de Dios, wow, hemos visto algo grande de Dios. Ahora, ¿saben qué? Déjennos ayudar, déjennos ser partícipes de lo que ustedes están haciendo. Déjennos ser partícipes de trabajar con los niños, déjennos ser partícipes de trabajar con los jóvenes, déjennos de ser partícipes de aportar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, déjanos ser partícipes de ayudar en el parqueo, déjanos ser partícipes de ayudar a servir café, déjanos ser ¿en qué podemos ayudar? Pero tenemos que pasar un proceso de: ven, pasa por aquí, ayúdanos a pasar a la otra senda y decir: Pablo, déjanos ayudarte. ¿Sabe que la bendición de Dios corre en dos vías?
corren 2 vías. Y eso yo lo aprendí grandemente. Y ya un testimonio que voy a dar rapidito. Hace muchos años, el niño mío, ese grandulón que está allí, tenía como 3 o 4 años. Y ahí en la casa nosotros no teníamos nada. Estábamos bien quebrados realmente. Y no teníamos dinero. ¿Y saben qué es lo que pasó? De que yo me fui a la iglesia. Mi esposa se quedó con el niño y yo me fui para la iglesia. Y orando al Señor, Señor, bendice, mira, no tenemos nada. Ni $5 teníamos. Mi esposa me dice, no hay ni para la leche del niño. Ah, bueno, Dios proveerá, dije yo. Y me fui, nada. Hace más de 20 y pico de años. El muchacho tiene 25 años, imagínense todo lo que me ha costado. Y entonces viene, mire lo que pasa. Llego a la iglesia y un hermano de la pastora Liz, que se llama César, que está en el reino de los cielos, ¿verdad? Este hombre viene y llevó una cantidad de pan. Yo no sé, a una organización le regaló, yo no sé si fue Public, dice alguien, le regaló pan y había pan de todo. Ahí habían donuts, ahí habían pan, de todo lo que usted se imagina, cupcake, de todo lo que es pan había allí. Y hasta llevó las bolsas allí para que cada quien echara. Y cuando salimos y dice, allá hay pan. Y yo en mi casa no tenía ni un pedacito de pan. Y digo, wow. Y empiezo a echar ahí pan y llevé donuts, llevé galletas, y llevé de muchas cosas. Y yo llevaba el bolsón. Imagino que alguno de la iglesia me vio. Yo sé que el pastor vio y dijo algo, pero no lo voy a hacer pecar. Yo no lo voy a hacer pecar. Y entonces llevé mi bolsa y yo estoy en el carro y digo, gracias Señor por este pan, porque no teníamos, de verdad no teníamos. Y entonces en lo que voy saliendo en mi carro, que ese carro no era del año, era el año que lo hicieron, pero se me apagaba cada dos días. Y ahí fue donde aprendí que mi esposa era una mujer de empuje, era una mujer de empuje, una mujer de empuje, porque cuando se me apagaba el carro ella me ayudaba a empujarlo. Y ahí es donde yo aprendí eso de ella. Pero bueno, esa es otra historia que se lo voy a contar. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Que lo que voy saliendo en mi carro, se me topa un hermano que hoy es pastor muy querido mío, ¿verdad? No voy a mencionar el nombre para que no se sientan celosos, pero es el pastor Eric Padilla. Entonces, ¿saben qué? Ese hombre viene y me dice, hermano, siento el Señor bendecirlo. Y le digo, bueno, está bien. Y como siempre hemos bromeado y todo, y se sacó $20 y me dice, toma hermano, le quiero regalar estos $20. Y yo me quedé. Ahí mismito pasé por Winn-Dixie, que cerraba hasta las 12 de la noche, compré jugo, compré leche, se compraba bastante con $20 hace 20 y pico de años, se compraba bastante cositas. Y me sobró todavía, ¿saben cuánto gasté? Gasté $19.97. Y le digo a la cajera, déjate para otros que necesiten los 3 centavos. Hasta di todavía, doné todavía 3 centavos allí de lo que Dios me había dado. Y me fui allá a mi cuarto y empecé a llorar. Le dije, Señor, tú sabes que mi abuelo fue cristiano, mi papá fue un predicador. Señor, ¿por qué estamos así y esto? Y el Señor me enseñó que la bendición corre en 2 vías. Me dice, ¿te sentiste bendecido cuando estiraste para recibir? Sí, Señor, me sentí recibido. Me sentí bendecido cada vez que estira. Y me dice, ¿saben qué? Me dice, ahora depende de ti en qué lado de la puerta quieres estar. ¿Tú quieres estar en el lado de la puerta para abrir y recibir la bendición? ¿O tú quieres estar en el lado de la puerta de tocar para dar bendición? Y le digo yo, ¿y cuál es la diferencia? Las dos son bendiciones, Y me dice, porque si tú estás al lado de la puerta para tocar y dar, es porque ya tú has sido bendecido por mí primero. Y dije, Señor, quiero estar detrás de esa puerta para bendecir a muchos. Señor, ayúdame a estar detrás. Y desde esa fecha hemos ayudado a muchas personas. Desde esa fecha con mi esposa hemos tratado de hacer cosas muy bonitas y muy lindas, muy bellas. En nuestra escasez hemos tratado de ayudar a muchos. Y no hemos pasado crisis económicas como la de ese. Y eso fue algo que rompió en mi vida, algo fuerte. Y yo me siento un poco incómodo cuando alguien me da a alguien, cuando alguien me da algo. Pero lo acepto porque es bendición de Dios. Pero me siento más feliz cuando yo doy algo a alguien. Porque me siento más bendecido, porque ya Dios me bendijo. Dios eterno que estás en los cielos, pongámonos de pie. Te bendigo, Señor. Te doy la gloria y la honra, Señor. Señor, espero que este mensaje, Señor, del camino a la generosidad sean en ellos, Señor. Que ellos puedan ser generosos, Señor, no para nosotros, no para lo que hacemos, sino para la obra tuya, Señor. Señor, si hay alguien, Señor, alguna persona, Señor, que está lidiando con eso, Señor. Si está lidiando con cómo dar, por qué tengo que hacerlo, si es mi dinero, yo lo trabajé, yo lo sudé, Señor. Espero, Señor, que ellos reflexionen, que aunque ellos lo trabajaron, Señor, tú les diste el trabajo. Señor, que ellos reflexionen, que aunque ellos tengan su negocio,
tú le enviaste y hallaste gracia ante sus clientes. Que ellos puedan reflexionar, que aunque ellos tengan la habilidad de hacerlo, tú les das la salud para hacerlo. Señor, que ellos puedan reflexionar, Señor, que aunque ellos hagan todo lo que tengan que hacer y hagan todas las formas y toda la estrategia que pueden hacer para conseguir el dinero, eres tú, Señor, el que les pone el querer como el hacer, Señor. Señor, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra. Ahora quiero, así con sus ojos cerrados, decirle: si usted realmente nunca ha aceptado a Cristo, ni sabe qué cosa es eso, ni sabe que aceptar a Cristo es decir en su corazón: yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero vivir así, yo quiero pasar de ayúdanos. Hoy tú estás en ayúdanos. Si tú no has aceptado a Cristo, tú estás en la posición aquella de ayúdanos. Y quiero que transcurra o pases conmigo a la otra posición de déjame ayudar. Si usted no ha aceptado a Cristo y quiere aceptar a Cristo, levante su mano. Levante su mano si usted no ha aceptado a Cristo. Amén. Si usted no ha aceptado a Cristo y quiere aceptar a Cristo, levante su mano. ¿Sabe qué? Yo voy a hacer una oración y si usted la hace conmigo, usted después pasa. Solo levanta su mano. Haga esta oración si nunca la ha hecho, si nunca ha aceptado a Cristo. Dios eterno que estás en los cielos, te pido, Señor, que entres a mi corazón, Jesús. Que habites dentro de mí. Que el Espíritu Santo pueda morar dentro de mí. Hoy te entrego mi corazón. Te entrego mi vida. Te entrego todo lo que soy. Te acepto como mi Señor y Salvador. Te acepto como lo único que puede cambiar y transformar mi vida. Tal vez no lo entiendas, pero es lo que quiero hacer. Entregarte mi corazón, Señor. Acepta mi vida y acepta todo mi ser. En el nombre de Jesús. Amén.